hecho el guía, el comisario, el diseñador y el montador, ¿no? no, eso lo he Vaya, nosotros tranquilos. Venga, vamos a lo que estaba comentando Erika. ¿Qué es lo que os llama la atención de los Exacto, a ver, este chico. de personajes de ella, personajes de... Tranquilo, pues habla de Maléfico que es que me salía así. Tranquilo. De hace mucho tiempo Sí. están en algo más avanzado. O sea, están personajes donde deberían estar gente Normal, bueno, de ahora o un poquito de hace un par de años. Sí. Esta gente de hace como un siglo. Claro. Sí, es que esa es una invención de Kiko Crónica, que yo sepa, ¿no? El hombre. ¿Y sabéis cómo se llama esa técnica? Uy, ahí veo ganas de contar, ¿sabes? Ah, eso es que tiene, claro, sabes que va con el intruso. Pero se parece muy bien a esa. Esa técnica se llama, y os voy a decir la palabra despacito, anacronismo. ¿Cómo se llama? Anacronismo. Muy bien. Entonces eso es poner personajes antiguos en épocas nuevas, ¿a que sí? Porque veis normal que esté, por ejemplo, el caballero de la mano en el pecho de Greco o la duquesa de Alba en un sitio de ordenadores. Claro. O por ejemplo, aquí Felipe IV en una especie. Esto siempre digo que es una Crónicas son de épocas antiguas. Muy bien. Bueno, Bueno, pues sí, es una mezcla, porque en esta época lo que pasaba es que Franco, que estaba en el poder, Por ejemplo, la de que vimos el intruso, la obra, esa era un caso. sí, ese lo publicaban en la guerra de la África. Además, viene el pelo porque ahora Vamos a ver una que vais a flipar. Bueno, vamos a ver dos que están muy relacionadas con el gaucho. Y luego... Mirad, esa idea me gusta mucho porque normalmente nadie me la suele decir, pero esto es una cosa que en arte usa mucho, que te puedes poner para que se vea. Esto es una cosa que en arte se usa mucho y se llama trampanzondo, es decir, engañar al otro. La percepción visual, es decir, cómo vemos nosotros las cosas, las podemos ver muy mal o las podemos ver muy bien. Dime. ¿A la Politécnica? En el taller de comida, que también nos hicimos de trampantojo, que con huevo y patatas, que luego eran yogur. Y las patatas eran manzanas cortadas en el polvo de patata.
lo que este cuadro no. Este título se llama Susto porque son El título es el que está ahí arriba. Los Pokémon infiltrados. Ese es el título. El cuadro que supuestamente el intruso sería un Pikachu y Arcanine. Luego, el equipo 777 con el cuadro de la libertad que han puesto a un Spider-Man y a un Creeper. Luego, este que a mí me gustó bastante, los TNT,